Buenos días, mi nombre es Alberto Alejandro de la Rosa Palomino, estudiante del programa de Derecho. Este video es para la práctica en Derecho Civil, para la materia de práctica en Derecho Civil. Y para esta se desarrollarán los siguientes talleres. Para el primer corte se desarrollará el taller de principios de la demanda procesal, que son, y un ejemplo, los principios de celeridad, concentración, inmediación, oralidad, preclusión, publicidad y buena fe. Para el segundo corte se desarrollará el taller de derechos de acción, providencias judiciales y medios de impugnación, que son y ejemplos. Y para el tercer corte se desarrollará el taller de procesos, clases de procesos civiles, y se dará un ejemplo práctico de un proceso civil. Primer corte, solución del taller. Primero, principios de la demanda procesal. Son fundamentos del derecho procesal que establecen cómo deben regirse los sujetos procesales y que permiten, podemos decir, que los derechos se caracterizan por ser universales, perpetuos, absolutos y que persiguen su realización. Los principios generales del derecho son creadores, ya que son el punto de partida para regular un sistema. Son informadores, teniendo en cuenta que el legislador necesita tener claramente definido el propósito que se persigue con un debate. Son integradores, con lo cual decimos que llenan vacíos que deja la regulación del Estado. De esta manera los principios se convierten en fuente de derecho, pero también son interpretativos, porque decimos que buscan resolver cuestiones oscuras sobre regulaciones ya creadas. Principio de celeridad. Este principio impide la prolongación de los plazos y elimina los trámites procesales innecesarios y los trámites procesales onerosos, con ello logrando lo perentorio de los plazos legales o judiciales. Podemos entender este principio como un instrumento de tutela que busca garantizar derechos fundamentales. Por ello, la Corte Constitucional, en la sentencia C-543 del 2011, expresa la relación del principio de celeridad con el debido proceso, teniendo en cuenta que según el artículo 29 de la Constitución Nacional, es un derecho tener un proceso sin dilaciones indebidas. Ejemplo del principio de celeridad. El trámite de un expediente debe hacerse de forma expedita, de forma rápida y acertada, para así evitar retrasos que afecten el proceso. Ejemplo, atrasar la solicitud de las pruebas o solicitarlas en resoluciones diferentes, separadas, cuando se puede hacer en una sola. Retrasar las notificaciones del proceso y programar la comparecencia en varias
sesiones cuando se puede programar la comparecencia en una sola sesión. Principio de concentración. Este trata que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, si es posible en un solo acto procesal, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. Este es inherente al principio de oralidad. Pretende que el juez conserve en la memoria las actuaciones realizadas y tenga una visión global de estas actuaciones y no una visión fraccionada de las mismas. Del proceso, trayendo como garantía que a toda persona se le aplique justicia de manera pronta y con ello evitar que la prueba se disperse. Ejemplo, un juicio oral, donde se concentra el mayor número de audiencias en una y así se le da solución pronta al proceso y con ello se provoca incluso menor riesgo para el que resuelve dicho proceso. Principio de inmediación. Es el cual exige la comunicación directa entre el juez con las partes involucradas en el proceso y en general con todo el material inmerso en el proceso. Ejemplo, cuando el juez recibe las pruebas, oye los alegatos y las interroga. Principio de oralidad. Es el cual dice que todas las manifestaciones y todas las declaraciones, las cuales son presentadas en los diferentes tribunales para que sean eficaces, deben ser expuestas en palabras, de forma verbal, de forma oral. Un ejemplo es cuando se levanta un acta, se rinde una declaración, un careo o una querella en el Ministerio Público. Principio de preclusión. Es el cual existe a favor de las partes una libertad para hacer valer sus derechos. Para hacer valer sus derechos procesales, claro está. Es decir, no existen favoritismos, sino que debe hacer plena libertad de hacer valer o no la oportunidad procesal que se tiene. Al no hacer valer dentro del momento dicha oportunidad procesal que se tiene para hacer valer sus derechos, esta oportunidad se pierde. Un ejemplo es cuando un proceso sigue un procedimiento que se divide en etapas, en el cual se conceden varios derechos. En cada etapa, si no se hace valer las pruebas y derechos dentro del tiempo correspondiente, se perderán dichos derechos que se tenían. Principio de publicidad. Este es el principio que ofrece al público la posibilidad de presenciar la marcha de un proceso y así controlar la conducta y declaraciones del juez. Esto influye presencia durante el proceso para que así el juez obre con equidad y legalidad procesal entre las partes involucradas. Principio de buena fe. Es un principio informador de las relaciones entre seres humanos, llamados a impregnar el ordenamiento jurídico en su conjunto y que presta proyecciones específicas en los más variados y específicos ámbitos de las normas relacionadas
sancionadas. Por las normas jurídicas, este principio integra el ordenamiento y las relaciones entre personas y de estas con el Estado. La buena fe ha pasado de ser un principio general para convertirse en un postulado constitucional del derecho procesal. Exige a particulares y autoridades actuar con una conducta honesta, leal y acorde a una persona correcta. Este principio también se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada en un proceso. Principio de igualdad, el cual expresa que las partes deben ser tratadas de forma igualitaria. Todos los litigantes deben tener las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso sin que ninguno se encuentre en situación de inferioridad. Esto porque la situación de partida no es idéntica, ya que la parte activa está en una situación objetivamente más favorable que la parte pasiva, porque una vez iniciado el proceso debe ser ya esta homogénea. Principio dispositivo. Este hace referencia al deber de los jueces para decidir con lo alegado y probado en autos, es decir, que su convicción debe surgir de lo estrictamente alegado y de lo estrictamente probado por las partes dentro de dicho proceso que se está llevando. Principio de legalidad. Consiste en las formalidades y en las actuaciones de las partes involucradas dentro de un proceso. Incluso el tribunal debe contenerse en la norma, tomando en cuenta que no se puede aplicar la norma o prohibir una acción a la sociedad si ésta no está regulada en la ley. Por lo tanto, este principio le da un orden lógico y estratégico al proceso para la solución de este mismo que se está llevando en curso. Principio de derecho a la defensa. En el proceso debe dársele al accionante, si a bien tiene el derecho de ser asistido por un abogado con el único fin de que ejercite su derecho a la defensa. Principio de onerosidad. Generalmente las actuaciones dentro de los juicios, especialmente civiles y mercantil, son cobradas las costas y sus gastos procesales. Ejemplo de buena fe. Supongamos que la compra de un carro se realiza de forma correcta y el vendedor se comprometió a entregar 2 juegos de llaves, pero solo entrega uno, pensando que era suficiente, que era un detalle menor. Sin embargo, se trata de un error de forma para cerrar el contrato y estaría incumpliendo, aunque con buena fe, estaría incumpliendo su deber. Ejemplo del principio de igualdad. Todas las personas que cometen un delito en particular deben recibir el mismo castigo.
todas las personas que cometen un mismo delito en particular deben recibir un mismo castigo. Por ejemplo, quien se roba un radio en Pasto debe recibir el mismo castigo a quien se roba el radio en Cali. No pueden recibir un castigo más alto o más bajo en una de las dos ciudades. Y ejemplo del principio dispositivo. Las diligencias que decreta con su respectiva autonomía el juzgador. Las diligencias que decreta el juzgador son un vivo ejemplo del principio dispositivo. Muchas gracias. Este fue la solución y el desarrollo del taller del primer corte.